Bueno, esta semana lo que vamos a hacer va a ser un taller que va a tener la clase previa, vale decir, nosotros vamos a tener una clase de teoría el día jueves, como siempre, hacemos esa clase y esa clase va a estar dividida en dos porque vamos a tratar dos temas. Y uno de esos temas va a ser el que vamos a profundizar en el taller. Ya me parece importante y es un tema que me parece súper relevante que lo puedan, digamos, trabajar de manera un poco más con mayor profundidad. Y con eso vamos a dar por terminado todo lo que son los contenidos de bacteriología. Estos contenidos que vamos a ver esta semana, que son los de bacilos gram negativo y otros bacilos, y los que nos quedan por ver esta semana, se van a tener que sumar a la tercera evaluación. ¿Ya? Y en la tercera evaluación va a entrar virus y parásitos. Si bien suena que fueran muchos temas, pero la verdad es que virus y parásitos son temas bastante acotados y no vamos a trabajar todos los virus y todos los parásitos, sino más bien los más importantes. Bien, hoy día vamos a terminar nuestra clase de bacilo gram negativo de importancia médica o de importancia clínica. Y habíamos hablado ya de los grupos de bacilos gram negativo o las familias en las cuales nosotros vamos a encontrar los bacilos de importancia médica. Dentro de ellos está la familia de las enterobacterias, la familia de los víbrios, los campylobacter, helicobacter y los pseudomonas. Todos ellos agrupados o caracterizados como bacilos gram negativos. Hablamos de la familia de las enterobacterias, que es el grupo más grande y heterogéneo de los bacilos gram negativos, que tienen importancia a nivel clínico. Estos géneros se han clasificado por distintas formas, baterías bioquímicas, estructuras genéticas, etc. A pesar de todos ellos, hay 20 especies que son responsables de más del 95% de las enfermedades gastrointestinales. Menos mal que son solo 20, porque son muchos. Esta es una familia de bacterias muy numerosa. Dentro de esta familia, a su vez, nosotros hacemos el corte y sabemos que solo algunos son agentes de infección en las personas. Uno de ellos, y el más estudiado, es Escherichia coli, o el género Escherichia, el género Klebsiella, el género Salmonella, el género Shigella, el género Proteus y el género Yersinia, que tienen algunas características en común que vamos a ir viendo en detalle. Por ejemplo, que todas ellas pueden... Bueno, que todas ellas pertenecen al género enterobacterias. Hay algunas que son clásicas enteropatógenos como Shigella, Salmonella y Yersinia, y algunos clásicos de infecciones urinarias o uropatógenos, Escherichia coli y Proteus, y Klebsiella, que es característico porque produce un cuadro respiratorio y un cuadro urinario, y en general los podemos encontrar en diversas patologías. Pueden causar distintos tipos de infección. ¿Ya? Estas son las baterías bioquímicas que nosotros utilizamos para poder identificarla, pero la verdad es que no vamos a profundizar en la identificación, solamente nos vamos a quedar con lo que vimos con respecto a la identificación bacteriana, que nos ayuda a orientarnos las morfologías de la colonia, etcétera, el gram, que son las cosas más importantes. ¿Ya? En el caso, hablamos del género Escherichia, y dentro del género Escherichia la especie de importancia clínica es Escherichia coli. Y vimos que tiene algunas características que son bacilo gram negativo, no presentan esporas, anaerobio facultativo, etc. Y una de las cosas más importantes es que es agente etiológico de un montón o de
diversos tipos de infección. Septicemia, una de las más graves, infecciones del tracto urinario, la más frecuente, meningitis neonatal es el agente bacteriano principal o el número 1 de las infecciones del tracto, o sea, de las meningitis neonatales. ¿Ya? Y también produce cuadros de gastroenteritis, y ya los vamos a ver. Las infecciones del tracto urinario pueden ser endógenas y las otras pueden ser exógenas. Eso se refiere a que podemos adquirir el agente a través de un alimento, o en el caso de las endógenas son parte de la microbiota, en este caso Escherichia coli, y pudiera causar infección en otro sitio anatómico. Dentro de las Escherichia coli, que son enteropatógenas, tenemos este grupo que son importantes, que se caracteriza cada una de ellas por tener algún tipo de patología o algún factor de virulencia que la diferencia del otro. En condiciones normales, por ejemplo, una infección por una Escherichia coli en una infección urinaria, la verdad es que no tiene ningún sentido poder identificar si acaso es enteroinvasiva, enteroagregativa, ni un sentido. Solamente es en el caso que la Escherichia coli esté causando una infección gastrointestinal. No nos vamos a detener con estos detalles de cómo actúan esta Escherichia coli, porque va directamente relacionado con el tipo de factor de virulencia que ellos tengan. ¿Ya? Y de esa forma, lo único que a nosotros nos interesa saber es que las distintas Escherichia coli van a producir distintos tipos de infección y, por lo tanto, distintos tipos de diarrea, que es lo que nosotros finalmente vamos a observar. Dentro de ellas hay una Escherichia coli que es la que produce la toxina Chiga, o también la pueden encontrar como verotoxina, ¿ya? Y este es el principal factor de virulencia. Esta bacteria es capaz de causar destrucción de las microbiosidades intestinales. Y dentro de este grupo, la Escherichia coli enterohemorrágica se encuentra en el tracto gastrointestinal, perdón, gastrointestinal en muchos animales. ¿Ya? Por lo tanto, podemos encontrar en distintas partes o en distintos animales asociados a la infección por esta Escherichia coli. Por ejemplo, el consumo de carnes mal cocidas, consumo de tierras contaminadas, o sea, de verduras de tierra contaminadas por agua servida o por contacto con algunos animales. Y esto es súper importante tenerlo en consideración, porque la verdad es que es, es un indicativo además de contaminación fecal, ¿ya? Entonces, por eso es importante. La toxina Chiga causa diarrea, y alrededor del 6% de los casos puede producir inflamación del colon con sangramiento. Y eso se llama la colitis hemorrágica. Y eso es lo que más llama la atención finalmente, porque las diarreas en general son autolimitadas y por lo tanto no hay un cuadro que se prolongue por mucho tiempo. ¿Cuándo se va a prolongar? Cuando hay, o cuándo va a llamar la atención, cuando hay cambios en la deposición considerables, más que una diarrea, sino que hay hemorragias también. También puede haber gran cantidad de eliminación de agua a través de las deposiciones. También pueden haber diarreas mucosas que se da generalmente en las guaguitas. Y todo eso son indicativos de los distintos tipos de agentes, ¿ya? Y que por lo tanto, en el caso de Escherichia coli también se podría identificar algún tipo de especie particular que pudiera estar involucrado en el cuadro, aunque tenga el mismo, y aunque tenga el mismo vía de contagio, ¿ya? Bueno, y aquí hay una diferencia entre Shigella, que Escherichia coli no invade la pared intestinal, así como Shigella, que causa un daño intestinal mucho más significativo.
una de las cosas súper importantes de conocer es que esta Escherichia coli, y es hasta aquí donde yo quería traerlos con conocer toda esta Escherichia coli, y es que produce lo que se llama el síndrome hemolítico urémico. Este síndrome se produce principalmente en niños, ¿ya? Y se conoce como síndrome hemolítico urémico porque hay destrucción de los glóbulos rojos, ¿ya? Esta Escherichia coli enterohemorrágica puede llegar a producir daño a nivel renal y causar este síndrome hemolítico urémico. Eh, Cosas importantes de destacar, cosas que, bueno, que en la actualidad pocas veces ha pasado, pero sí hace muchos años atrás, cuando comenzó, por ejemplo, el consumo masivo de las hamburguesas estaban destinadas a los niños, ¿no es verdad? Entonces eran atractivas para los niños porque venían con papas fritas, etc. Algunos venían con juguetes, ¿se acuerdan? Todo eso que pasó hace un par de años, hartos años atrás, diría yo. Y bueno, hubo un brote aquí en Chile importante de esta Escherichia coli, precisamente en niños que variaban entre los 3 y 7 años aproximadamente, en el cual había un solo factor común y era que estos niños habían consumido las hamburguesas. ¿Cierto? Y estas hamburguesas estaban mal cocidas, simplemente era eso. Y dentro de estas hamburguesas estaba la Escherichia coli. Como no se destruyó, esta Escherichia coli logró ingresar al cuerpo y generar esta infección importante, y la mayoría de los niños tuvieron este síndrome hemolítico urémico. Y bueno, coincidió justamente en nuestro país que había, en ese momento justo se abrió una tienda en particular de hamburguesa, no voy a decir el nombre para que no delatarlos, y en ese caso se descubrió que justamente las hamburguesas que se producían ahí estaban todas contaminadas con Escherichia coli. Es decir, todas tenían contaminación con deposiciones, ya sea humanas o de animales, porque en el fondo no sabemos si la que nosotros tenemos como parte de nuestra microbiota produce o no produce esta toxina chica, que es la agente causal del síndrome hemolítico urémico, ¿ya? Por lo tanto, tiene la importancia epidemiológica, y primero la edad en los niños hasta 5 años, y también pudiera darse en mujeres embarazadas. Son de vigilancia epidemiológica, vale decir, un cuadro clínico como el CHU, que así se conoce habitualmente, debe ser notificado a la Seremi, y por su parte el laboratorio debe informar la presencia de esta Escherichia coli productora de toxina chiga y agente causal de CHU al Instituto de Salud Pública, ¿ya? Eso porque forman parte de lo que es la epidemiología de este tipo de infección, y porque por eso tiene la mayor importancia, ¿ya? Eh, bueno, aquí en la imagen estamos viendo cómo es el cuadro clínico, cómo se produce esta infección. Y una de las cosas más importantes es que las toxinas se depositan en los riñones, ¿ya? Y provoca destrucción de glóbulos rojos y las plaquetas. Y entonces la función renal se ve afectada. No se ve afectada por la infección, ojo ahí. Ya los riñones se ven afectados, no es una pielonefritis como vimos en el taller de muestras, no es una pielonefritis, no es una infección en el riñón. Aquí hay verdadera destrucción porque las toxinas se depositan en los riñones y ahí producen la destrucción de los glóbulos rojos y las plaquetas. Y eso genera un síndrome generalizado. La bacteria, como ya les decía, puede vivir normalmente en el intestino de los vacunos principalmente, también otros animales, pero principalmente el vacuno. Se muere con el calor, por eso que la cocción es súper importante con la carne sobre todo, y si estamos con niños menor a 5 años, tratar de no darle eh, la carne cruda, ¿ya? Esto, aunque parezca extraño, sí existe la posibilidad de cuando hay un asado, por ejemplo, una parrilla en la casa, los niños sí consuman carne mal cocida, ¿ya? Y bueno,
al adulto no le pasa nada, porque extrañamente esta Escherichia coli productora de Chu no produce el mismo cuadro en las personas, en los adultos, digamos. Ya, incluso en los niños mayores a 10 años ya no hay este síndrome. Bueno, hay estaciones que propician casi todas las enfermedades digestivas. Una de las cosas importantes del cuadro clínico es la diarrea con sangre y por supuesto la anemia, porque hay eliminación de sangre a través de las deposiciones. También dificultad para orinar, porque obviamente hay destrucción de los riñones y en caso de aparecer algún síntoma debe o sea, concurrir de inmediato al médico. ¿Ya? Todas estas cosas se pueden prevenir con cocinando bien la carne, consumir productos lácteos pasteurizados, lavarse las manos con agua y jabón, después de ir al baño y antes y después de cambiar pañales, después del contacto con animales, etc. El lavado de manos creo que es uno de los principios básicos de la prevención de cualquier infección. Junto con esta Escherichia coli, hay otra Escherichia coli que es la diarrea del viajero, que puede ser causada por la enterotoxigénica, la enteroinvasiva. Estos son Escherichia coli que pudieran estar en algún lugar, como por ejemplo las hortalizas que están mal lavadas, etcétera, pero que puede afectar, se dice que al viajero, porque en el fondo la persona que viene de otro país, por ejemplo, viene a Chile y se come una ensalada de lechuga o toma agua de la llave, qué sé yo, pudiera eventualmente reconocer a esta Escherichia coli como un patógeno y causarle una infección y todo lo que conlleva. Esta diarrea no es una diarrea compleja ni complicada, pero sí es molesta, es autolimitada, dura 7 días, pero imagínense un turista que viene por 7 días a Chile, por ejemplo, y se sirve una ensalada el día 1 y ya se siente mal el resto de los días. Entonces por eso pudiera ser complicada. Entonces la Escherichia coli es una de las diarreas del viajero que se conoce, ¿ya? También puede haber otros microorganismos como Shigella, Salmonella y Campylobacter que también pudieran estar involucrados, al igual que algunos virus o algunos parásitos también, pero clásicamente se conoce la diarrea del viajero por alguna de estas dos Escherichia coli, que es la enterotoxigénica y la enteroinvasiva. Bueno, dentro del diagnóstico hay que identificar al agente, ya hemos visto harto de lo que es el estudio microbiológico y bueno, tener algunas consideraciones como el consumo de alimentos en buenas condiciones, ¿ya? También, como hablamos la semana pasada, la Escherichia coli también es un agente de infecciones urinarias. Ya, dentro de este grupo, bueno, dentro del grupo de las enterobacterias también está el género Salmonella. El género Salmonella está conformado por 4 grupos, digamos, se llaman grupos porque tienen una taxonomía un poco compleja, y dentro de estos grupos está la Salmonella typhi, Salmonella paratyphi, Cholera suis y Enteritidis. Todas estas salmonelas en realidad son grupos de salmonela que a su vez pueden subdividirse en otras especies, ¿ya? Pero a modo digamos, de comodidad para poder aprenderlas y que sea fácil de entender para todos, se utiliza esta terminología. ¿Ya? Una de las cosas importantes del género Salmonella es que en este género está el agente etiológico de la fiebre entérica, que es Salmonella typhi, ¿ya? Y la enteritis, perdón, es causada por cólera suis y enteritidis. Y también pueden haber bacteremias por parte de Salmonella typhi, ¿ya? Hay 2000 serotipos diferentes, o sea, una cantidad increíble de salmonela y por eso es que se resumen en estas 4 especies de importancia. Dentro de los síntomas de la salmonelosis existen
tres cuadros importantes, que es uno, la gastroenteritis, que tiene 2 a 5 días de evolución y generalmente es producida por Salmonella enteritidis y Tifimurium. Puede durar hasta 8 días, incluso un poco más, 10 días puede ser. A nivel gastrointestinal hay dolor, puede haber fiebre, eventualmente evacuaciones con sangre y también mucosidad. Todos estos cuadros clínicos deben ser informados al Instituto de Salud Pública, ¿ya? Y los más frecuentes pueden ser autolimitados, así que la verdad es que todo lo que llega al Instituto de Salud Pública no es generalmente todo lo que realmente se produce de salmonelosis, los casos de nuestro país, sino que hay muchos que no se llegan a diagnóstico, ¿ya? Así que probablemente haya muchas más salmonelosis de las que están digamos, declaradas. También hay septicemia, uno de las especies asociadas es el cólera suiz. Las fiebres entéricas, ahí está la fiebre tifoidea, o sea, la fiebre tifoidea y paratifoidea, y ahí están asociadas las dos especies de Salmonella typhi y Paratyphi respectivamente. ¿Ya? Una de las características que tiene esta fiebre entérica es la fiebre, por su nombre lo dice, ya sobre 40 grados Celsius. Mucho dolor de cabeza, claramente, y la diarrea abundante, o sea, perdón, durante la segunda y tercera semana. Es decir, hay pacientes crónicos que pueden, que digamos, que pueden no presentar, nosotros pudiéramos no aislar el agente en las deposiciones y sí en hemocultivos, por ejemplo. ¿Ya? En general, también todos son cuadros que son de vigilancia en el Instituto de Salud Pública, son de mayor complicación, pero hoy en día son menos frecuentes. Todo eso debido a la disposición o al saneamiento que existe en Chile, que nosotros tenemos agua potable y la gente de escasos recursos ya no se enferma de estas infecciones. Ya son otras las infecciones que tenemos ahora. Pero ya gastroenteritis por salmonella, tifi, paratifi, se ha ido viendo cada vez menos. ¿Ya? Pero igual existe un brote durante el verano. Bueno, el diagnóstico se hace como con los síntomas y signos de clínico. También se puede aislar la bacteria, digamos, desde la sangre o las deposiciones. El tratamiento, súper importante, que no se recomienda el tratamiento antibiótico cuando hay una enteritis, porque lo que hace es, ya sabemos que los antimicrobianos lo que hacen es destruir todas las bacterias que existen. Y cuando hay algún enteropatógeno, lo que nosotros queremos es que nuestra microbiota se fortalezca para que pueda defendernos de este agente que ingresó. Las infecciones de Salmonella typhi y Paratyphi, ahí se utiliza antibióticos porque recuerden que son fiebres tifoideas, entonces vamos a encontrar sepsis o septicemia, vamos a encontrar las bacterias en la sangre. Y por supuesto, otra vez, comer alimentos bien cocinados donde hay un periodo de riesgo, que en el fondo son estacionales y generalmente tiene que ver con el verano principalmente. ¿Ya? La fiebre tifoidea, bueno, hay Salmonella typhi, como estás ven ahí. Puede haber distintos tipos de cuadros clínicos. Una de ellas, que es una de las más graves, cuando se produce úlceras en el intestino, porque esas úlceras permiten que la bacteria pueda ingresar al torrente sanguíneo y de esa forma poder generar una sepsis y una infección generalizada. Ya también hay, hay alteraciones a nivel del vaso y del hígado, y también eventualmente se puede ver rash cutáneo o también
las lenguas blancas, como dice ahí, pero la verdad es que también se puede ver ictericia, es decir, se pueden observar que la persona está amarilla, las escleras de los ojos principalmente, y eso habla de un daño a nivel de hígado, ¿sí? Bueno, no se recomienda, como ya les decía, y si son infecciones del tipo sistémica, como la sepsis o septicemia, entonces podemos usar antibióticos. ¿Ya? La fiebre tifoidea está, como ustedes ven, eh, a nivel de todo el mundo. Eh, está distribuida a nivel mundial, ¿ya? Pero este es un mapa que solamente para que lo conozcan y sepan que en el fondo la Salmonella typhi está presente y está presente principalmente en aquellos países donde la potabilización del agua, por ejemplo, no es posible, no hay, no es como nosotros, que yo por lo menos siento que somos privilegiados al vivir en un país como Chile, que uno abre la llave de la cocina y sale harta agua, y agua que podemos beber, ¿cierto? No es un agua que tenemos que hervir primero, que tenemos que hacer un proceso, tal vez filtrar, como en otros países. Tenemos un sistema de alcantarillado que tampoco hay en todos los países, y que aunque parezcan cosas simples, esas cosas son las que hacen la diferencia con respecto a aquellos países que sí tienen de manera endémica este tipo o para ellos son un problema significativo de salud pública. Ya para nosotros no, porque para nosotros son brotes aislados, generalmente asociados a algún consumo de algún alimento en particular. Otro de los agentes importantes es Shigella, y Shigella tiene 4 especies. Son Shigella zoyne, flexneri, dysentery y boidi. Una de las cosas importantes de Shigella es que es el agente etiológico de gastroenteritis o shigellosis. También un cuadro de disentería que es producido por Shigella dysentery. Se asocia a una colitis hemorrágica y también eventualmente podríamos encontrarlo en el síndrome o causando síndrome hemolítico urémico. Ya esta tiene la capacidad de replicarse intracelularmente, o sea, no solamente produce la toxina, sino que también puede destruir células al vivir dentro de ella. La toxina chiga es la que, en el caso acá, como dice la tipo A, B5, es la que produce la chiquela disentería, ¿ya? Y es la que produce la disentería. La verdad es que de aquí me interesa que ustedes sepan también que también produce una colitis hemorrágica y también hay una toxina involucrada en el cuadro. Bueno, aquí una imagen nada más de dónde se instala principalmente la Shigella. Shigella se instala a nivel de intestino grueso y ahí produce multiplicación y cuadros digestivos que pueden variar en su gravedad, pero la verdad es que este sí se le puede hacer tratamiento al paciente, ¿ya? Porque esta Shigella es fácil de eliminar, pero también es conveniente tener un tratamiento antimicrobiano para así bajar la carga bacteriana y ayudar a nuestra microbiota, ¿ya? Bueno, las medidas de control son las que van a evitar la diseminación de estas bacterias, comer alimentos bien cocidos o cocinados de manera adecuada en los periodos de riesgo, que en el fondo es lo mismo que estábamos viendo recién en la época estival, es cuando más aumentan todas las infecciones gastrointestinales. No sé si tienen alguna pregunta antes de seguir. No, profe, todo claro. Ya. Profe, a mí me Otro de los géneros importantes queda una dentro del duda. grupo de las enterobacterias está el género Klebsiella.
Y hay dos especies de este género que tienen importancia clínica, Klebsiella pneumoniae y Profe, Klebsiella oxytoca. Una de las cosas importantes de esto es que tienen cápsula. Estos son unos microorganismos que se caracterizan por tener cápsula. ¿Alguien quiere decirme algo? Ahora escucho. profe, ¿se escucha? ¿Aló, profesor, escucha? No, no escucho nada. Si alguien me está hablando, no escucho. Nadie me ha pedido la mano tampoco, levantar la mano no. Bueno. A ver, yo no escucho nada. Jeremy. ¿Aló, profesora? ¿Aló? Ahora sí, ahora sí. ¿Me No sé qué escucha? pasó que no escuchaba nada, ¿sí? Ahora sí lo es. Le quería decir que una compañera está preguntándole que no había entendido una parte. Ya. ¿Quién? Profe, ¿ahora me escucha? Ahora sí, sí. No sé qué pasaba, parece que tenía muy Ya, bajito. Cuénteme. ya, no, sí, es que me había quedado una duda con las otras diapositivas, el concepto de auto ilimitado. Ah, súper bien. Bueno, es una palabra nueva, yo creo, no sé si la habían escuchado antes, pero autolimitado se refiere a que un cuadro, por ejemplo, el resfrío, ¿cierto? El resfrío comienza, tiene sus síntomas, da todo lo que, los mocos, qué sé yo, todo ese, lo que uno se siente mal, pero pasa a los 7 días solito, sin ningún tratamiento antiviral, ni antibiótico, ni nada. Lo mismo pasa con las diarreas. Ya las diarreas son todas autolimitadas, son todos cuadros autolimitados, es decir, que nuestro propio cuerpo es capaz de eliminar o no, detener la infección y los síntomas. Ah, ya, ahora sí ¿Sí? entendí. Ya, muy bien. ¿Alguien tiene otra pregunta que yo no los haya escuchado? ¿No? Ya. Bueno, yo les contaba del género Klebsiella y que, bueno, que tiene cápsula, eso es una de las cosas súper importantes. Recordemos que la cápsula les daba algunas características particulares a los microorganismos, los permitía mantenerse en el medio ambiente, resistir eh, algunas adversidades del medio y que, bueno, en este caso, dentro del grupo de las enterobacterias, la Klebsiella es una que tiene una cápsula bien significativa, ¿ya? Dentro de este género están estas dos especies, que es Klebsiella pneumoniae y Klebsiella oxytoca, y Klebsiella pneumoniae es agente causal de neumonía e infecciones urinarias. Ya, generalmente están asociadas tanto la neumonía como la infección urinaria a infecciones intrahospitalarias, ¿vale? Es decir, pueden colonizar los catéteres, tanto urinarios como los de las vías, de los catéteres periféricos, etcétera, ¿ya? Y la Klebsiella oxytoca generalmente la encontramos causando infecciones urinarias. Pero una de las cosas más importantes que tiene este grupo bacteriano es que presenta mucha resistencia a los antimicrobianos que se usan como tratamiento de los bacilos gram negativos del tipo enterobacteria. Entonces ha sido un tremendo problema porque de aquí han salido muchas cepas o muchas bacterias resistentes a todos los antimicrobianos, incluyendo los de última generación. Y eso hace que un paciente que tenga Klebsiella, por ejemplo, una neumonía por Klebsiella, imaginemos ahora un paciente que está intubado con coronavirus
por ejemplo, a las 48 horas su intubación ya va a tener la probabilidad de tener una contaminación. Y puede que sea una de estas Klebsiella, ¿cierto? Y el paciente con coronavirus y más Klebsiella, la probabilidad de sobrevida es muy baja, porque la Klebsiella además es multiresistente. Y, o sea, no es, existen cepas con muchas resistencias, entonces, claro, al paciente finalmente capaz que no se muera por coronavirus, pero capaz que sí se muera por una Klebsiella porque no tiene un tratamiento adecuado, ¿ya? La Klebsiella realmente tiene complicaciones importantes en aquellos pacientes hospitalizados, ¿ya? Porque es una de las infecciones que se transmite por atención en salud. Bueno, aquí, ¿sí? ¿Qué importancia tiene que sean fermentadores? Mira, los fermentadores se dice que son fermentadores porque son los que utilizan la glucosa como fuente de energía, ¿ya? Y eso hace que ellos produzcan o se diferencien más bien de otro grupo bacteriano que son los Bacillus gram negativos no fermentadores, que no fermentan la glucosa, que pudiendo producir infecciones muy parecidas, tienen tratamientos distintos. Entonces, cuando uno estudia en el laboratorio, uno puede decir si es un fermentador, entonces pensamos inmediatamente en el grupo de las enterobacteriales, las cuales tienen un tratamiento en común, ¿ya? Usan un antimicrobiano en común. Entonces, si yo informo, por ejemplo, que se trata de un fermentador, entonces estamos tratando con el grupo de las enterobacterias, donde nosotros vamos a encontrar determinado tipo de resistencia al antimicrobiano, determinadas patologías. También vamos a encontrar un grupo bacteriano importante, entonces sirve para hacer esa diferenciación, principalmente destinado a lo que es el tratamiento. ¿Sí? Bueno, la neumonía por Klebsiella pneumoniae afecta a los alvéolos, como estamos viendo acá, y se produce esta reacción. Recordemos que hay una reacción celular importante también, por lo tanto hay producción de pus, que acuérdense que la pus es la mezcla de restos celulares, leucocitos y bacterias, ¿ya? Que se alojan en los alvéolos y eso hace que la persona no pueda respirar correctamente y es lo que se reconoce bajo imagen una neumonía, ¿ya? Otro de los géneros importantes de este grupo de las enterobacterias es el género Yersinia. Dentro de la Yersinia hay algunas especies de importancia y de ellas dos. Una de ellas es la Yersinia pestis, que estuvo hace poquito estuvo de moda, y la Yersinia enterocolítica, que ya hace rato que está con nosotros. La Yersinia pestis tiene una cápsula, ¿ya? Y eso también le permite resistencia al medio ambiente. Y es agente etiológico de la peste bubónica. Y aquí les voy a contar una historia que se remonta a la época de los piratas. En esa época, Yersinia pestis era tremendamente importante. Tenía mucha importancia porque es un agente que produce una infección, la vamos a ver acá, que produce la peste negra o la peste bubónica. No sé si vieron las noticias hace un par de años atrás, antes del coronavirus, antes que el coronavirus sea solo es el que hace noticia, apareció esta peste negra, que se creía erradicada. ¿Y por qué? Porque hubo plaga de ratones, no me acuerdo específicamente en qué país, y empezaron a aparecer cuadros particulares o muy poquitos de peste bubónica. Y se pensaba en todo el mundo que esta peste ya estaba erradicada porque se presentaba principalmente, como yo les decía, en los barcos donde había los barcos piratas o cuando la gente viajaba largas distancias en estos barcos donde había gran cantidad de ratones y estos ratones tienen una garrapata y esta garrapata
es la que contiene la Yersinia pestis finalmente. Y esta garrapata muerde o pica al hombre y el hombre se rasca, se rompe la piel y ingresa y produce esta peste negra, peste bubónica. ¿Ya? Que es un cuadro generalizado, produce como unos verdaderos tubérculos acá, ¿ya? Y bueno, esta imagen es una imagen, no me acuerdo de qué año es, pero es una imagen bastante antigua y que justamente era señal de que existía esta peste y que, bueno, se podía... que toda la gente moría por esta peste, ya porque no había tratamiento en ese entonces. ¿Ya? Aquí el género Yersinia lo que hace también, en el caso de las Yersinias que producen este cuadro gastrointestinal, producen adhesión e invasión de las células microvellosidades o del epitelio intestinal. Forman poros, inhiben la fagocitosis también, bueno, y también lo que hace es la destrucción de los glóbulos rojos, ya hace que el glóbulo rojo de los macrófagos autodestruya, ¿ya? De eso produce invasión. Actualmente la Yersinia pestis tiene tratamiento, al igual que la Yersinia enterocolítica también, y como ya les he dicho, son infecciones autolimitadas, todas las diarreas que hemos visto. ¿Ya? Ese era el grupo de los fermentadores. Los separamos porque en el grupo de los no fermentadores hay dos que nos interesan, ¿ya? Y que se diferencia uno de otro, es que uno fermenta la glucosa y el otro no la fermenta. Y nos permite hacer la división o la diferenciación de un grupo bacteriano con unas determinadas, un determinado grupo de patología de otros. Ya recordemos que los fermentadores y los no fermentadores siempre están juntos, pueden causar infecciones muy parecidas, si no las mismas, pero tienen tratamientos completamente distintos. Y eso es lo que hace importante poder hacer esta diferenciación. Dentro del género de los no fermentadores, del grupo, perdón, está el género de las pseudomonas. Las pseudomonas, dentro de ellas hay una especie de importancia clínica, la pseudomonas aeruginosa. Ya, bueno, ahí tiene todas las características que tiene este agente, pero una de las cosas más importantes es que este agente, la pseudomonas aeruginosa, es el agente etiológico de infecciones pulmonares, al igual que Klebsiella pneumoniae, ¿se acuerdan? Pero este agente afecta mayormente a pacientes que tienen fibrosis quística en los pulmones, ¿ya? Aquellos que no pueden inflar sus pulmones de manera adecuada, este agente les produce infección pulmonar. También, y es súper importante, como agente etiológico de infecciones en quemaduras. Los grandes quemados generalmente tienen infecciones por pseudomonas, ¿ya? Y son un problema porque están en el medio ambiente, son ubicuas, las podemos encontrar incluso en el jabón, ¿ya? También pudiera generar infecciones urinarias, también pueden ser infecciones oculares, también infecciones óticas, etcétera, ¿ya? Y es uno de los principales agentes asociados a infecciones asociadas a atención en salud, ¿ya? Por lo tanto, por eso es importante conocer también la pseudomonas. El otro agente o el otro género importante es el género Acinetobacter. Y dentro del Acinetobacter hay 4, pero de esos 4 el más importante es Acinetobacter baumannii, ¿ya? Y bueno, Acinetobacter baumannii es un patógeno oportunista altamente asociado a infecciones asociadas a la atención de salud, produce infecciones urinarias, neumonía, infecciones de herida, etc. Pero hay algo triste en este Acinetobacter, triste para nosotros, y es que no tiene tratamiento antimicrobiano. Una persona que tenga una Acinetobacter baumannii solamente debe luchar con lo que tenga. Imagínense un paciente
que sea, que tenga una inmunidad deteriorada, disminuida. El Acinetobacter gana, por supuesto. Si nosotros que somos inmunocompetentes nos va a costar salir de una infección de Acinetobacter, en algunos casos la lucha siempre la va a ganar Acinetobacter, ¿sí? Hay algunos otros géneros que también son de importancia, como es el género Vibrio. Aquí no vamos a profundizar tanto en lo que es Vibrio, pero sí me interesa que sepamos algunas cosas para poder diferenciar. Uno es el Vibrio cólera, que es el agente causal del cólera. El cólera es una enfermedad endémica en algunos países y en Chile nosotros la tenemos controlada. La verdad es que cólera en Chile ha habido un par de años, un par de veces en Chile cólera, pero siempre el cólera entra a Chile por algún turista. ¿Ya? Nosotros no lo tenemos como endémico. Tenemos cólera, sí, en algunas ocasiones, y que pudiera afectar a nuestro país, sí, pero producto del ingreso de generalmente turistas o extranjeros, ¿ya? Que traen el cólera desde los países donde el cólera es endémico, ¿ya? Y el vibrio parahemolítico, que ese sí que es un vibrio que a nosotros nos tiene que importar porque produce una gastroenteritis importante, pero que además, como nosotros tenemos una costa muy, muy grande, debemos saber que este vibrio parahemolítico produce esta gastroenteritis producto de el consumo de mariscos bivalvos crudos, ¿ya? Entonces, aquí, bueno, aquí hay algunas características de lo que es el cólera. Una de las cosas importantes es que presenta una toxina, que la toxina produce heces acuosas, porque lo que produce esta toxina es un desequilibrio de los electrolitos. Y eso hace que al haber desequilibrio, el proceso, digamos, la membrana celular va a ir tratando de equilibrar este desequilibrio y de esa forma se elimina gran cantidad de agua. Se pueden perder incluso 20 litros de agua en el día y eso puede causar la muerte, claramente, ¿cierto? Y la sangre se vuelve más espesa. Recordemos que la sangre es Algún día lo voy a comprar. Algún día. 70% de Cuando agua. vaya a la casa ahí me hacía acordar de YouTube. Chicos, ¿alguien tiene el micrófono activado? ¡Oh, con salame! ¡Yum, yum! Chicos, ¿alguien tiene el micrófono activado? Bueno, y esta sangre puede que haga que los órganos vitales no funcionen de la manera óptima, ¿ya? También pueden ocurrir vómitos violentos, pero en general lo más complejo es las diarreas, ¿ya? El vibrio no es invasivo, por lo que no presenta fiebre, ¿ya? Solamente la complicación de la eliminación de gran cantidad de agua. Bueno, el cólera también ha sido o nos ha acompañado hace hartos años atrás, ¿ya? Y por lo tanto es una enfermedad que no hemos erradicado como seres humanos, ¿ya? Se realiza los signos y síntomas, eventualmente se puede realizar cultivo, en otras ocasiones solamente se da el tratamiento directamente. ¿Ya? Y como ven, el cólera está en todas partes, en los lugares donde lo que está en rojo es cuando los lugares tienen el cólera como una enfermedad endémica. Si se fijan, nosotros no tenemos, casi el Sudamérica casi no tiene cólera, y que en general son los países más tropicales los que pudieran tener el cólera como una enfermedad endémica, es decir, nosotros no tenemos. Y eso es bueno.
¿Ya? Y la gastroenteritis por vibrio parahemolítico, les puse esa imagen para que nunca se olviden que cuando coman un marisco bivalvo crudo, como los choritos, las almejas, etcétera, se pueden encontrar este vibrio parahemolítico, ¿ya? Y se encuentra principalmente en el agua del mar. Voy a mirar el chat. Entonces, se encuentra en el agua del mar, y como estos mariscos son verdaderos filtros de todo, de lo que hay en el mar, una de las cosas que hay en el mar es este vibrio parahemolítico, ¿ya? Y se concentra dentro el agua que tiene el marisco. No es que sea parte del marisco, sino que está en el agua que queda en el marisco, ¿sí? Digamos, por eso son los bivalvos, ¿ya? Y bueno, produce gastroenteritis principalmente, inflamación de la mucosa gástrica y parte del intestino. Otro género importante es Campylobacter, y dentro de ellos el más importante es el Campylobacter jejuni, que es agente etiológico importante de gastroenteritis. Ya ese es el agente, o sea, es la infección más importante que tiene Campylobacter. Lo podemos encontrar en menor proporción en septicemia, meningitis, etc. Y otro de los géneros importantes de los bacilos gram negativos es Helicobacter pylori. Es uno de los agentes productores de gastroenteritis muy común, muy frecuente, asociado generalmente al consumo de comida chatarra, y bueno, causa gastritis, úlcera duodenal y úlcera péptica, que es la úlcera gastrointestinal también, y que esa gente, o sea, que se puede hacer el diagnóstico por una endoscopía, y se realiza la técnica de la ureasa y se da positivo si es que tuviera Helicobacter pylori, porque esta enzima, la enzima de la ureasa, lo que hace es utilizar la urea que provenga ya sea del alimento principalmente, y cuando llega al estómago, lo que hace es romper esta urea, y al hacer eso, baja inmediatamente el pH estomacal, y eso le permite multiplicarse, ¿ya? Bueno, ahí, como yo les decía, se hace la endoscopía, se puede observar la gastritis por Helicobacter pylori. Es difícil poder hacer el diagnóstico conociendo la bacteria, es decir, aislándola, porque son muy difíciles de crecer. Y la prueba de la ureasa nos sirve bastante como un diagnóstico orientatorio de este tipo de infección. Chiquillos, era todo lo que tenía con respecto a los bacilos gram negativos. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran saber. Profe, nosotros ya habíamos tenido una clase con los gram negativos, ¿o no? No, o sea, la habíamos No. empezado. Ah, ¿y este es el PPT que habíamos empezado o es otro? Este es el que habíamos empezado, sí. Ah, ya. Sí, es que Sí. se me había confundido porque Sí, pensaba es que que el era otro, la acuérdate tercera. que el otro lo empezamos un día que hicimos, no sé si revisión de pruebas, me parece. Sí, creo que sí. Creo que ese fue. ¿Ya? Chiquillos, les voy a contestar inmediatamente a los que les corresponde presentar la próxima semana, o sea, perdón, el viernes, y el jueves vamos a tener una clase que va a ser como la introducción de la actividad que vamos a hacer el viernes. ¿Ya? Estamos en Bueno, contacto, chiquillos. Chao, chao. profe, Sí, Profe, última, entonces, última cosa. Chao, profe. perdón. Profe.
¿Es hasta el jueves la clase? Sí, tenemos clase el jueves. Que esté bien. Chao. Chao, profe, que esté bien. Chao. Chao, profe. Chao, chiquillos. Chao, profe, gracias, que esté bien. Chao, que estén muy bien. Profe, yo tengo una duda. Todas las que digas, cuénteme. Mire, es que lo que pasa es que en el certamen anterior de Ujú. microbiología mi nota no me la dio. Ah, No ya. estaba con Ya. mi ruta. De hecho, le había enviado un correo, pero no sé si lo Te habrá creo, a ver, leído. déjame y ver. fue Lo hace voy a mirar bastante al tiro. tiempo. En eso estoy, no te vayas. No te Ya, vayas, vamos a cortar la reunión, sí. ya, La por favor. grabación. Vamos a cortar la grabación.